El Día de la Constitución, una de las fechas más emblemáticas en el calendario político y social de España, suele estar marcado por actos solemnes y discursos que exaltan los valores democráticos y el consenso que dieron lugar al sistema político actual. Sin embargo, este año, la jornada se transformó en un día cargado de tensiones, abucheos y controversias, con Pedro Sánchez, presidente del gobierno, en el centro de las críticas. En el acto principal, celebrado en el Congreso de los Diputados, lo que debería haber sido un encuentro para conmemorar la Carta Magna se convirtió en una exhibición pública de rechazo hacia el jefe del Ejecutivo. Desde su llegada, el presidente fue recibido por una oleada de abucheos y gritos provenientes de un sector considerable de los asistentes. Estas muestras de descontento no fueron aisladas ni discretas. Al contrario, marcaron el tono del evento y reflejaron un malestar generalizado que ha ido creciendo en ciertos sectores de la ciudadanía en los últimos años. Entre las expresiones de descontento que se hicieron escuchar con fuerza, una en particular captó la atención de muchos por su mezcla de sarcasmo y desdén: "No nos gusta ver a Sánchez porque lo odiamos, es asquerosísimo, pero sí, nos gusta verlo". Esta frase, repetida por varios asistentes, no solo dejó claro el rechazo hacia el presidente, sino que también reveló una paradoja en el sentir de sus detractores, quienes, a pesar de su desprecio, parecían disfrutar de la oportunidad de manifestar abiertamente su malestar. El ambiente, tenso desde el inicio, puso en evidencia la polarización política que atraviesa España. Aunque los abucheos provenían principalmente de sectores críticos al gobierno, su intensidad reflejaba algo más profundo: el descontento de una parte significativa de la sociedad con la gestión de Sánchez, y en particular, con ciertas decisiones que consideran contrarias al espíritu de la Constitución que se celebraba ese día. El evento, que tradicionalmente se desarrolla con una atmósfera de respeto y solemnidad, pareció dividirse en dos realidades paralelas. Por un lado, los discursos oficiales intentaban rescatar el espíritu de unidad y consenso que permitió la redacción y aprobación de la Constitución en 1978, un momento clave en la historia reciente de España. Por otro lado, en los pasillos, en las calles y en las redes sociales, la figura de Pedro Sánchez se convirtió en el blanco de críticas que cuestionaban no solo su liderazgo, sino también su compromiso con los principios fundamentales de la Carta Magna. Los abucheos, aunque dirigidos al presidente, resonaron como un eco de frustración acumulada. Para muchos de sus críticos, Sánchez representa una gestión marcada por decisiones que, según ellos, han erosionado la confianza en las instituciones. En este contexto, el Día de la Constitución se convirtió en una plataforma para expresar un rechazo que, si bien no es universal, resulta lo suficientemente fuerte como para no pasar desapercibido. La frase que resumió gran parte de la jornada: "No nos gusta ver a Sánchez porque lo odiamos, es asquerosísimo, pero sí, nos gusta verlo", fue más que un comentario espontáneo. En ella se condensaba una mezcla de emociones: desprecio, ironía y, quizás, una especie de fascinación inevitable hacia una figura política que, para bien o para mal, ha logrado polarizar a la sociedad española como pocos líderes antes que él. Los abucheos y las muestras de rechazo en el acto oficial del Día de la Constitución no fueron más que el preludio de lo que se convertiría en una de las jornadas más incómodas y críticas para Pedro Sánchez en el ámbito político. Lo que comenzó como una manifestación de descontento en el Congreso de los Diputados rápidamente se extendió al resto de la jornada, en la que tanto políticos de la oposición como ciudadanos y medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para señalar al presidente del gobierno y recordarle lo que consideran sus repetidas transgresiones a la Constitución desde su llegada al poder. Las críticas, muchas de ellas ya habituales en el discurso de sus detractores, se centraron en acusaciones que han sido una constante durante su mandato. Según estos sectores, Sánchez habría tomado decisiones que, en su opinión, han chocado frontalmente con los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho en España. Desde la gestión de los indultos a los líderes independentistas catalanes hasta la aprobación de normativas polémicas mediante decretos leyes, sus adversarios políticos lo acusan de actuar en varias ocasiones al margen del espíritu de la Carta Magna. Además, señalan que su estilo de liderazgo, a menudo caracterizado como personalista, intenta constantemente sortear los límites impuestos por el marco constitucional, lo que ha generado un clima de desconfianza y polarización. Durante la jornada, diversos líderes de la oposición no perdieron la oportunidad de arremeter contra el presidente. Desde el Partido Popular, la crítica se centró en que Sánchez, según ellos, ha puesto en riesgo la separación de poderes con su relación con otros partidos políticos, en particular los de corte independentista y nacionalista, cuyos votos ha necesitado para sacar adelante diversas medidas. A esto se sumaron las voces de representantes de Vox, quienes lo acusaron directamente de traicionar los valores fundamentales de España al negociar con fuerzas que, a su juicio, buscan desmantelar el orden constitucional.
Uno de los puntos más destacados de estas críticas es la afirmación de que Sánchez habría mostrado una tendencia a buscar atajos legislativos mediante el uso reiterado del decreto-ley, una herramienta prevista para situaciones de urgencia pero que, según sus críticos, ha sido empleada de manera abusiva para eludir los procedimientos ordinarios del Parlamento. Este estilo de gobernar, dicen, refleja un intento de concentrar poder en el Ejecutivo, algo que entra en conflicto directo con el espíritu de la Carta Magna, que establece un delicado equilibrio entre los poderes del Estado. Además, los detractores del presidente insisten en que la Constitución no es solo un documento jurídico, sino también un símbolo del consenso alcanzado durante la transición española. Para ellos, cualquier intento de reformarla o reinterpretarla para ajustarla a los intereses de un gobierno en particular es una amenaza no solo para el equilibrio institucional, sino también para el modelo de convivencia que se construyó sobre la base de ese consenso histórico. El momento más controvertido del Día de la Constitución llegó cuando Pedro Sánchez, en su intervención pública, sorprendió al país al lanzar una propuesta que, desde entonces, ha generado un intenso debate: la necesidad de reformar la Constitución española. En un discurso que combinó justificaciones legales, sociales y políticas, el presidente del gobierno planteó que ciertos derechos fundamentales, logrados a lo largo de las últimas décadas, no cuentan con la protección adecuada en el marco constitucional actual. Entre los ejemplos que destacó, se encuentran el matrimonio igualitario y el derecho al aborto, dos conquistas sociales que, según Sánchez, no están plenamente garantizadas en la Carta Magna tal y como está redactada en la actualidad. El mandatario defendió la idea de que la reforma constitucional no solo es deseable, sino también necesaria para adaptar el texto a los tiempos modernos. En su argumentación, subrayó que España ha cambiado profundamente desde 1978, cuando se aprobó la Constitución, y que muchos de los avances sociales y derechos conquistados desde entonces no se encuentran recogidos explícitamente en su contenido. Según su planteamiento, la falta de mención explícita de estos derechos en el texto constitucional los deja vulnerables a posibles retrocesos en el futuro, especialmente si en algún momento llegaran al poder gobiernos con ideologías contrarias a estos avances. El presidente insistió en que su intención no es alterar los fundamentos esenciales de la Constitución, sino fortalecerla incorporando una protección explícita para derechos como el matrimonio igualitario, el aborto y otras conquistas sociales que considera irrenunciables. Para Sánchez, blindar estos derechos mediante una reforma garantizaría que cualquier intento de revertirlos se enfrentaría a un obstáculo legal casi insuperable. En este sentido, afirmó que España debe ser un país donde los derechos fundamentales estén protegidos de manera sólida y permanente, independientemente de los vaivenes políticos. Desde los partidos de la oposición, se acusó a Sánchez de utilizar una causa legítima, como la defensa de los derechos sociales, como pretexto para introducir una reforma que, según ellos, podría desestabilizar el sistema democrático actual. Entre las críticas más comunes, se encuentra la afirmación de que el marco constitucional actual ya garantiza de manera suficiente los derechos fundamentales. Según este argumento, el matrimonio igualitario y el aborto, aunque no están recogidos explícitamente en la Constitución, están plenamente protegidos por la legislación ordinaria y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, algunos líderes políticos, como los representantes del Partido Popular, calificaron la propuesta de Sánchez como innecesaria y motivada por intereses políticos más que por una verdadera preocupación por la protección de los derechos. En la misma línea, otros sectores de la sociedad expresaron su preocupación por el impacto que una reforma de este tipo podría tener en la estabilidad política. Para muchos, abrir el texto constitucional a modificaciones, incluso con la intención de incorporar derechos sociales, podría desencadenar debates polarizantes y dar lugar a presiones para introducir cambios en otros aspectos del sistema político, como la organización territorial del Estado o el modelo de monarquía parlamentaria. Este temor se basaba en el hecho de que cualquier intento de reformar la Constitución requiere un amplio consenso político, algo que en el clima de polarización actual parece casi imposible de alcanzar. Por otro lado, los sectores afines al gobierno defendieron la propuesta como una muestra de liderazgo y visión de futuro. Argumentaron que el mundo ha cambiado desde la transición española y que es lógico y necesario que la Constitución evolucione para reflejar los valores de la sociedad actual. Según esta perspectiva, proteger de manera explícita derechos como el matrimonio igualitario y el aborto no solo es un acto de justicia social, sino también una forma de garantizar que España siga siendo un referente en materia de igualdad y derechos humanos. El discurso de Sánchez también generó una intensa discusión en los medios de comunicación y las redes sociales. Mientras algunos editoriales y analistas destacaron la valentía del presidente al plantear un tema tan delicado en un día tan simbólico como el de la Constitución, otros lo acusaron de instrumentalizar la jornada para promover una agenda política personal. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas, con hashtags a favor y en contra de la reforma, reflejando una vez más la profunda polarización que caracteriza al panorama político español. En este contexto,
Una de las preguntas clave que surgió tras el discurso de Sánchez fue si el presidente está dispuesto a buscar el consenso necesario para llevar a cabo una reforma de estas características. Según el procedimiento establecido, cualquier modificación sustancial de la Constitución requiere no solo una mayoría reforzada en las Cortes Generales, sino también la aprobación en referéndum por parte de la ciudadanía. Desde los sectores más conservadores, pasando por algunos partidos de la oposición, hasta expertos constitucionalistas, la propuesta de Pedro Sánchez para reformar la Constitución fue recibida con preocupación y críticas. La desconfianza no tardó en instalarse en el debate público, con múltiples voces advirtiendo que detrás de la aparente intención de blindar derechos sociales podría esconderse un intento velado de abrir la puerta a cambios más profundos y estructurales. Los críticos más duros alertaron de un posible efecto dominó. Iniciar una reforma aparentemente limitada podría derivar en alteraciones sustanciales del equilibrio de poderes en España. Entre las preocupaciones más señaladas estaba el riesgo de que se produjera una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo, reduciendo el papel del Legislativo y debilitando el control judicial. Además, algunos advirtieron sobre el peligro de que determinados derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución actual pudieran reinterpretarse o incluso desprotegerse en un contexto de cambio político. Esta posibilidad, aseguraron, pondría en peligro pilares fundamentales del sistema democrático español. Las comparaciones con procesos vividos en otros países no tardaron en llegar. En el centro de estas analogías estaba el caso de Venezuela, donde las reformas constitucionales impulsadas en las primeras etapas del régimen de Hugo Chávez fueron vistas como el comienzo de una deriva autoritaria que terminó por desmantelar la separación de poderes y limitar derechos fundamentales. Aunque el contexto español es radicalmente distinto, los detractores de Sánchez argumentaron que estos ejemplos internacionales deben servir como advertencia de los peligros de abrir un proceso de reforma sin un consenso amplio y una delimitación clara de objetivos. La polémica se extendió rápidamente a las redes sociales, donde proliferaron mensajes de indignación y escepticismo. En plataformas como Twitter, la propuesta de Sánchez fue trending topic durante horas, con miles de usuarios expresando sus preocupaciones sobre las verdaderas intenciones del presidente. Los hashtags #no toques la Constitución y #Sánchez autócrata reunieron comentarios que acusaban al mandatario de utilizar excusas progresistas, como la necesidad de blindar derechos sociales, para encubrir lo que consideraban una agenda oculta de control político. A medida que avanzaba el día, figuras públicas, periodistas y líderes políticos se sumaron al debate, intensificando aún más la controversia. Desde el Partido Popular y Vox se emitieron declaraciones tajantes que calificaban la propuesta de Sánchez como un asalto a la democracia y una amenaza directa al sistema constitucional vigente. Lo que está en juego no son solo los derechos sociales, sino la propia estabilidad de nuestra democracia, afirmó un portavoz popular en una rueda de prensa, subrayando que cualquier intento de reforma debería ser consensuado y limitado estrictamente a los aspectos mencionados por el presidente, sin abrir la puerta a otros cambios. En paralelo, desde sectores progresistas y partidos aliados al gobierno, como Unidas Podemos, se defendió la iniciativa del presidente. Según esta visión, la propuesta de Sánchez no solo es legítima, sino necesaria para garantizar que derechos conquistados en los últimos años, como el matrimonio igualitario o el aborto, estén protegidos de manera explícita en el texto constitucional. Blindar estos derechos es una cuestión de justicia y una forma de garantizar que las generaciones futuras no tengan que luchar nuevamente por lo que ya hemos logrado, expresó una diputada de la coalición. No obstante, incluso entre los aliados del Ejecutivo, hubo quienes señalaron que cualquier reforma debería ir acompañada de un debate más amplio sobre otros aspectos fundamentales, como la descentralización territorial o el reconocimiento explícito del derecho a la vivienda. La figura de Sánchez se convirtió, una vez más, en el epicentro del debate público. Mientras unos lo veían como un líder valiente que afronta los desafíos de una sociedad en constante cambio, otros lo acusaban de oportunismo político y de intentar manipular la Constitución para consolidar su poder. La viralización de críticas al presidente no solo dominó las conversaciones en redes sociales, sino que también ocupó las portadas de los principales medios de comunicación, con editoriales que analizaban las posibles consecuencias de su propuesta. En el trasfondo de esta polémica subyace un debate más amplio sobre el papel de la Constitución en la sociedad española contemporánea. Para algunos, el texto de 1978 representa un pilar inamovible que debe protegerse a toda costa, especialmente en un momento de creciente polarización política. Para otros, sin embargo, la Constitución debe ser un documento vivo, capaz de adaptarse a las necesidades de una sociedad que ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Entre estos dos extremos, la propuesta de Sánchez ha servido como catalizador de una discusión profunda sobre el equilibrio entre la estabilidad institucional y la necesidad de evolución democrática.
El acto conmemorativo del Día de la Constitución no solo evidenció las divisiones cada vez más marcadas entre las fuerzas políticas y la ciudadanía, sino que también se convirtió en un escenario clave para un mensaje de gran trascendencia, una contundente defensa de la Carta Magna realizada por el rey Felipe VI. En un contexto marcado por tensiones y debates en torno a posibles reformas constitucionales, el monarca aprovechó su discurso para reafirmar los valores que sustentan la democracia española y resaltar la importancia de preservar el marco legal y político que ha regido el país desde 1978. Desde el inicio de su intervención, el rey adoptó un tono solemne, consciente de la magnitud de sus palabras en un momento especialmente delicado para el clima político e institucional del país. Felipe VI destacó que la Constitución no solo es un conjunto de normas legales, sino también el resultado de un pacto histórico que permitió a España superar décadas de división y conflicto. Según el monarca, la Carta Magna representa el consenso, el respeto a la pluralidad y el compromiso de construir una sociedad basada en la libertad, la igualdad y la justicia. Sin embargo, fue en el cierre de su discurso donde Felipe VI pronunció las palabras más recordadas de la jornada, un mensaje que algunos interpretaron como una advertencia ante los debates en torno a una posible reforma constitucional. Por tanto, fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles, no hay libertades, sino imposición, no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución, no hay una España en paz y libertad. Estas palabras, cargadas de firmeza y convicción, no dejaron lugar a dudas sobre la postura del monarca en defensa del marco constitucional actual. Según el rey, la Constitución no solo es la base del sistema democrático español, sino también la garantía de las libertades y derechos fundamentales que disfrutan los ciudadanos. Su mensaje parecía dirigido tanto a quienes promueven una reforma sin consenso amplio como a aquellos que cuestionan abiertamente la vigencia del modelo constitucional vigente. El discurso fue recibido con aplausos por una parte significativa de los presentes, incluidos representantes de fuerzas políticas de corte conservador y centrista, quienes interpretaron las palabras del monarca como un respaldo a sus posiciones en contra de cambios que consideren poner en riesgo la estabilidad del sistema. Sin embargo, también hubo reacciones más contenidas e incluso críticas, especialmente entre los partidos progresistas y nacionalistas que han abogado por la necesidad de adaptar la Constitución a los desafíos y demandas del siglo XXI. Para algunos analistas políticos, las palabras del rey fueron un llamado a la prudencia en un contexto político marcado por la polarización. Según esta interpretación, Felipe VI intentó posicionarse como un defensor de la unidad y la estabilidad, recordando a todos los actores políticos que cualquier cambio en el marco constitucional debe hacerse con responsabilidad y con el mayor consenso posible. En este sentido, el monarca subrayó implícitamente que la Constitución no debe convertirse en un instrumento al servicio de intereses partidistas, sino que debe seguir siendo un símbolo de cohesión y equilibrio. Sin embargo, el discurso del rey no estuvo exento de controversias. Desde sectores progresistas y nacionalistas, algunos líderes señalaron que el énfasis en la inmutabilidad de la Constitución podría interpretarse como una negativa a reconocer los cambios sociales, económicos y políticos que ha experimentado España desde 1978. Para estos sectores, el marco constitucional actual, aunque sólido, podría beneficiarse de una actualización que refleje los valores y prioridades de una sociedad en constante evolución. En este sentido, criticaron que el discurso del monarca no incluyera ninguna referencia explícita a la posibilidad de incorporar derechos sociales, como el matrimonio igualitario o el aborto, en el texto constitucional, una de las principales demandas de quienes abogan por una reforma. Más allá de las reacciones inmediatas, el discurso del rey dejó claro que cualquier intento de modificar la Constitución deberá pasar por un proceso cuidadosamente estudiado y consensuado para evitar riesgos a la estabilidad democrática. Este mensaje fue interpretado como un recordatorio de que, aunque la reforma constitucional es legalmente posible, el procedimiento establecido en la Carta Magna para llevarla a cabo es deliberadamente complejo y requiere amplias mayorías parlamentarias, y en algunos casos, la aprobación en referéndum por parte de la ciudadanía. Este diseño, según el rey, no es un obstáculo, sino una garantía de que cualquier cambio refleje un acuerdo amplio y no responda a intereses coyunturales. El impacto del discurso no se limitó al ámbito político. En las horas siguientes al acto, las palabras de Felipe VI se convirtieron en tema central en los medios de comunicación y las redes sociales, donde usuarios debatieron sobre su significado y las implicaciones para el futuro de España. Mientras algunos destacaron la importancia de la defensa del orden constitucional en un momento de incertidumbre, otros criticaron lo que consideraron un mensaje excesivamente conservador y alejado de las demandas de una parte de la ciudadanía. En las editoriales de los principales periódicos, el discurso del rey fue analizado desde distintas perspectivas. Algunos lo elogiaron como un ejercicio de liderazgo en defensa de los valores democráticos, subrayando que la intervención del monarca recordó a los españoles el papel crucial que juega la Constitución en la protección de las libertades y derechos fundamentales.
Otros, en cambio, señalaron que el mensaje podría interpretarse como una intervención política que no reconocía suficientemente la necesidad de adaptar el sistema institucional a los nuevos tiempos. A medida que avanzaba el día, quedó claro que el discurso del rey había conseguido algo poco común en la política española actual: provocar una reflexión generalizada sobre el papel de la Constitución y la importancia de su preservación. Más allá de las divisiones y las interpretaciones, las palabras de Felipe VI sirvieron como un recordatorio de que el pacto constitucional, aunque no esté exento de desafíos, sigue siendo el fundamento de la convivencia en España. El acto del Día de la Constitución y el mensaje del rey Felipe VI pusieron de relieve no solo las tensiones que atraviesan al país, sino también la fortaleza de las instituciones democráticas que lo sostienen. Si bien el debate sobre la reforma constitucional está lejos de resolverse, el discurso del monarca dejó un mensaje claro: cualquier cambio debe realizarse con responsabilidad, consenso y un respeto absoluto por los valores democráticos que han permitido a España construir más de 4 décadas de convivencia en paz y libertad.